Vamos a analizar entonces el comportamiento de los circuitos serie para analizar o para comparar lo que dedujimos experimentalmente respecto al factor de potencia. Empecemos con un circuito RC serie, es decir, un circuito que está compuesto por una resistencia y un condensador. Solo que esta vez voy a colocar el condensador al inicio del circuito, es decir, lo voy a colocar conectado directamente en la entrada de alterna por este lado. Voy a colocar la resistencia aquí. Bueno, este es el símbolo de tierra. Recordemos entonces que en ese sentido el condensador tiene una reactancia capacitiva que viene determinada como menos Jx sub c. La resistencia es R y aquí tenemos un voltaje fasorial aplicado. Recuerden, por cuestiones de facilidad, ese voltaje va a ser igual a un valor pico o a un valor RMS. Recuerden que cualquiera de las dos formas es válida. Lo importante es que cuando se adopte una notación, la mantengamos hasta el final. Por ejemplo, si tomo el valor pico, entonces será BP con un ángulo, por comodidad, tomemos 0 grados. Esta será la forma polar del fasor voltaje de entrada. Entonces vamos a tener un voltaje aquí en el condensador, que es un voltaje fasorial, que vamos a llamarlos B sub C, y un voltaje aquí en el resistor, que vamos a llamarlos B sub R, ambos en forma fasorial. Bueno, muy bien. Entonces, recordemos que la corriente, como es un circuito serie, esa corriente es la misma para los elementos que están conectados en serie y viene dada por el voltaje de entrada sobre la impedancia equivalente del circuito. Entonces, recordemos que la impedancia equivalente del circuito es, en este caso en forma rectangular, sería R menos J, R menos Jx sub c. ¿Listo? Que en forma polar se puede expresar por medio del teorema de Pitágoras como R cuadrado más X sub c cuadrado en un ángulo que va a ser igual a tangente a la menos 1 de la parte imaginaria X sub c, que es negativa, sobre la parte real R. Entonces tenemos esa forma fasorial. Si nosotros llevamos esta expresión, como la tenemos acá, y sustituimos acá en la ecuación de corriente, entonces nos daría de la siguiente forma. Tenemos que I fasorial es el voltaje fasorial de entrada. Recuerden que es un valor pico, vamos a utilizar en este caso el valor pico, con un ángulo de fase 0. Ahorita cuando hagamos la medida experimental nos daremos cuenta por qué tiene sentido tomar el voltaje de entrada con una fase inicial de 0. Bueno, entonces, sobre la impedancia equivalente, que sería resistencia al cuadrado más reactancia capacitiva al cuadrado en un ángulo dado por la tangente a la menos 1, de menos X sub C, reactancia capacitiva, sobre resistencia. Ok. Ahora, aplicamos nosotros lo que hemos visto de operaciones con números complejos, donde dividimos la magnitud del numerador entre la magnitud del denominador, es decir, aquí quedaría el voltaje pico sobre la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado en ángulo de, el ángulo, recuerden que es la suma algebraica, o más bien la diferencia entre el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador, es decir, 0 grados menos la tangente a la menos 1 de menos reactancia capacitiva sobre resistencia. Bueno, hay una cosa. Los valores que vamos a tener siempre, estas tangentes van a corresponder siempre a ángulos que están en el rango de menos 90 a 0 grados, es decir, este menos de afuera y el menos que está aquí internamente hacen que este ángulo sea positivo, es decir, la corriente va a tener una magnitud dada por BP sobre
la raíz cuadrada de R al cuadrado más reactancia capacitiva al cuadrado con un ángulo de tangente a la menos 1 de X sub C sobre R, donde el menos que está aquí interno dentro del argumento se anula o se multiplica, si se quiere, con el negativo de la fórmula. Por lo tanto, podemos decir con certeza que este ángulo va a dar un valor positivo y por ende la corriente, si lo comparamos con respecto al voltaje, la corriente se va a adelantar respecto al voltaje. Es decir, un circuito compuesto por un condensador y una resistencia, es decir, un circuito RC serie, la corriente se adelanta respecto al voltaje de la entrada. Entonces, aquí hemos obtenido matemáticamente cómo es el resultado en este caso. Vamos entonces a tomar ahora un ejemplo. Entonces, voy a redibujar el circuito. Permítanme, hago una operación para no tener estas interrupciones aquí. Bueno, voy a dibujar nuevamente el circuito. Entonces el circuito va a estar compuesto, ya vimos, primero por el condensador y luego por la resistencia en cuestión, pero esta vez le voy a asignar valores. Bueno, listo, supongamos que aquí vamos a colocar un condensador de 10 microfaradios, 10 microfaradios aproximadamente, con una resistencia de 270 ohmios. Vamos a aplicar aquí 5 voltios pico a pico, una onda sinusoidal de 5 voltios pico a pico, con una frecuencia de 60 Hz. Bueno, entonces aquí tenemos la información típica que podemos tener de aparatos de medida con los cuales hacemos este tipo de calibraciones. Entonces, en primer lugar, como esto se trata de circuitos de corriente alterna, la onda es sinusoidal y el voltaje pico a pico es el voltaje que hay entre el punto máximo y el punto mínimo de la onda. Es decir, si es una onda sinusoidal, como esperamos, ese voltaje pico hace referencia es al voltaje que hay desde el máximo al mínimo de la onda, es decir, de acá a acá. Es decir, ahí tenemos 5 voltios. Es decir, el voltaje pico es la mitad, o sea, 2.5 voltios. Ahora, la frecuencia nos dice que es 60 Hz, lo que significa que la frecuencia angular en radianes será 2pi por f, o sea, 2pi por 60. Las unidades van a ser radianes sobre segundos. Por lo tanto, omega será un valor aproximado de 377, si ustedes lo hacen en calculadora, lo comprueban, radianes sobre segundo. Bueno, con este valor entonces yo ya puedo tener una onda de voltaje. Significa que el voltaje aplicado aquí a la entrada, ¿no? Ese voltaje a la entrada va a ser una onda sinusoidal con una amplitud de 2.5 seno de 377t. Esta sería la expresión de la onda sinusoidal de voltaje a la entrada en términos del tiempo, es decir, en el dominio del tiempo. Voltios, ¿no? Ok. Ahora, vamos a hallar la reactancia capacitiva. Recordemos que la reactancia capacitiva viene dada con la fórmula 1 sobre omega c. Es decir, 1 dividido entre 377 radianes por segundo, que se multiplica por la capacitancia, que es 10 microfaradios. Es decir, 10 por 10 a la menos 6, ya que micro significa eso exactamente, por 10 a la menos 6. En sus calculadoras lo pueden escribir como 10 exponente menos 6, ya que la E incorpora la base 10. Esto hay que manejarlo muy delicadamente y con mucho cuidado para no cometer errores, ¿no? Entonces voy a proceder a la calculadora que ustedes no están viendo. Yo voy a usar una calculadora manual que tengo aquí para trabajar. A ver, sería... Entonces, 1 dividido entre 377 por la capacitancia 10, ¿dónde está exponente? ...10 por 10...
que se eleva a la menos 6. Bueno, tengo problemas aquí con el aparato. Vamos a buscar una opción, a ver. Calculadora. Esta calculadora es la que ofrece aquí el sistema. Vamos a ver. Ajá, veamos. Ahí está. Listo, entonces aquí voy a usar esta calculadora. Voy a expresarlo así. Entonces, 1 dividido entre 377 por, en este caso, 10. A ver si me acepta exponente menos 6. Vamos a ver si lo acepta. No, no reconoce la variable. Entonces tiene que ser 10 por 10 a la menos 6. Pues 10 por 10. Y el micro lo reemplazamos por 10 a la menos 6. 10 exponente menos 6. Y entonces ahí ya tenemos, el resultado será 265.25. 265.25 ohmios. 265.25 ohmios. Esa es la reactancia capacitiva. Es decir, en términos aquí, en el dominio de la frecuencia sería menos J 265.25 ohmios. Listo. Esto sigue siendo en el dominio de la frecuencia 270 ohmios, ya que una resistencia es un elemento que tiene parte real pura. Listo. Ahora, significa que la reactancia, perdón, que la impedancia de todo el circuito es, en este caso, 270 ohmios. Dejemos las unidades para más adelante. 270 menos J 265.25. Esto nos da en ohmios. Es decir, la forma polar de este número complejo lo vamos a hallar mediante teorema de Pitágoras. Entonces, aquí borramos y entonces decimos, vamos a ver si esto me admite la raíz. La raíz de resistencia al cuadrado 270 elevado al cuadrado más la reactancia capacitiva 265,25 elevado al cuadrado, eso nos va a dar una magnitud de 378.49, aproximémoslo a 378.5. 378.5 ohmios con un ángulo de, ese lo vamos a hallar, entonces el ángulo sería así, a ver, aquí creo que toca utilizar esto, a tan, efectivamente, arco tangente de, la parte imaginaria es negativa, que es menos 265.25, dividido la parte real, que es 270. Bien, y eso nos da entonces menos 44.49, que aproximadamente sería menos 44,5. Menos 44,5, entonces, menos 44.5 grados. Todo esto está en ohmios. Listo. Ya tenemos entonces la impedancia. Ahora, en este caso, ya podemos hallar por ende la corriente, recordando que para un circuito serie, la corriente es el voltaje fasorial de entrada sobre la impedancia equivalente del circuito. En forma polar, el fasor voltaje de entrada será un valor pico de 2.5 con un ángulo de 0, porque así me queda más fácil trabajarlo, sobre, en este caso en forma polar, la resistencia es 378.5, bueno, la resistencia no, la impedancia, ¿no? Ahí sí me equivoqué un poquito.
sobre menos 44,5 grados. ¿Sí? Entonces de acá me sale, o de acá tengo, que 2,5 dividido entre 378 me daría, perdón, aquí sería así. Bueno, entonces, aquí sería 2,5 dividido entre 378,5, eso nos va a dar 0.0066, es decir, aproximadamente 6.6 miliamperios si lo doy en notación de ingeniería. Entonces aquí sería 0.0066 amperios, que es lo mismo que 6.6 miliamperios. Perdón, pero eso es solo la magnitud. 0.066 en ángulo de, ¿qué pasa cuando a 0 le resta un número negativo? Que queda positivo. Entonces 0 menos 44.5 queda como resultado 44.5. De tal forma que noten que aquí la corriente nos queda con una amplitud de 0.066 amperios, hay que aclarar que aquí la unidad son amperios, con un ángulo de 44.5 grados. Es decir, la forma matemática de la corriente en el dominio del tiempo es una onda sinusoidal que tiene una amplitud de 0.0066, seno de, mantiene la misma frecuencia angular del voltaje, 377T, pero incluye un ángulo de fase en adelanto de 44.5 grados. Es decir, y esto van a ser amperios. Una cosa, el voltaje, en este caso, recuerden, el voltaje de la entrada nos dio 2.5 veces una señal ya dada, seno de 377T voltios. Dense cuenta, la misma frecuencia, lo que cambia es la fase, ¿no? La corriente se adelanta al voltaje. Una cosa, ¿cuál sería el voltaje fasorial en la resistencia? El voltaje fasorial en la resistencia simplemente es la resistencia multiplicada por el fasor corriente. Entonces, la resistencia, que en nuestro caso es 270 ohmios, se multiplica por el fasor corriente, y el fasor corriente ya dijimos que era 0.0066 con un fasor de con una fase, perdón, de 44.5 grados. Esto, como es un voltaje de en voltios, o sea, VR va a ser igual. Entonces, calculemos el valor. Entonces, bueno, de hecho ahí podría haberlo hecho de una vez. Ay, Dios. 270 por 0,0066 nos da 1.782, es decir, 1.782 con una fase de 44.5 grados. Es decir, el voltaje, la resistencia y la corriente tienen la misma fase. Si yo veo el voltaje y la resistencia en el dominio del tiempo, va a ser una onda sinusoidal de 1.782 seno de 377T más 44.5. Entonces, esta onda sinusoidal de voltaje va a tener la misma fase que la corriente, es decir, angular, en cuanto a ángulo, a desplazamiento angular, tienen la misma fase, por lo que se puede hallar de esta manera, ¿no? Recuerden que aquí arriba habíamos sacado una opción que decía que la corriente es voltaje pico sobre la magnitud. Exactamente, lo podemos reemplazar así. Y aquí incluso podemos hallarlo directamente mediante esta expresión. Esta también la podemos hacer aplicando directamente esta fórmula. Noten que aquí estaríamos tomando la reactancia capacitiva positiva. El resultado nos tiene que dar exactamente igual a como nos dio acá, que es lo que estamos viendo. Bueno, eso significa entonces, si yo hago la gráfica, voy a utilizar GeoGebra y voy a ingresar estos valores. Entonces, permítanme, vamos a abrir GeoGebra. Listo. Entonces, permítanme un momento, voy a pausar el video para configurar GeoGebra. Bueno,
Aquí en GeoGebra voy a ingresar, ustedes no lo alcanzan a ver porque en la pantalla se quedó por fuera, vamos a ver si corriendo aquí. No corre más. Bueno. Vamos aquí a colocar, no lo van a ver ustedes en pantalla desafortunadamente, en este caso, pero van a ver cómo ingreso yo el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es una onda sinusoidal que va a tener una magnitud de 2.5 por el seno de 377 T. Entonces aquí ustedes ven que GeoGebra pues obviamente está totalmente desconfigurado. No debemos angustiarnos por eso, simplemente nos toca mover aquí. Me va a tocar instalar un momentico el mousepad para poder gobernar eso. Entonces acá. Bueno, vamos a ver si aquí podemos hacer el arrastre de esto. No, se me desplaza. Aquí un error. Aquí hay un error, no sé por qué se me muestra. Esto es totalmente falso, no sé, aquí se me desconfiguró totalmente esto no tiene nada que ver. Borrémoslo y volvamos a ingresarlo correctamente. Entonces, voltaje es igual a 2.5 por el seno de 377 T. Ahora sí. Bueno, en este caso necesito disminuir. Vamos a tener que manejar, obviamente, porque la frecuencia aquí está tan alta que no se puede ver bien. Voy a ver si logro manejar las propiedades. Bueno, tuve que configurar la gráfica para que visualizara en un intervalo mucho más pequeño que tenía originalmente. Como esto no es un curso de GeoGebra, por eso no lo grabé. Pero esta es la onda resultado que está aquí. Vamos a cambiarle el color. Vamos a hacer o a graficar con un color distinto. Por ejemplo, un color azul que represente la entrada. Listo. Ok. Ahora vamos a graficar el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia viene dado por... Entonces, el voltaje en la resistencia viene dado por 1.782. Entonces aquí voy a llamarlo B sub R T igual a 1.782 por seno de 377 T más 44.5 grados. Es importante que aquí se haga la distinción de grados. Y he ahí. Entonces voy a cambiarle el color. Vamos a ver a un color rojo. Listo, ustedes pueden ver acá cómo es la diferencia. Noten entonces que aquí lo que tenemos básicamente es dos ondas que, como ustedes pueden ver, noten que al expresar la onda de voltaje cero arranca aquí. Entonces este es el voltaje de entrada. El voltaje de entrada, observen que tiene una amplitud de 2.5. Si lo comparamos con la gráfica, pongámosle cuadrícula para que sea más evidente, ¿cierto? Más bien así. Ahí está. Entonces se puede ver que alcanza los 2.5 de amplitud. Que este tiene 1.78 más o menos. Pero noten que la corriente está adelantada con respecto al voltaje. Recuerden que el adelanto se da cuando la onda se corre respecto a la de referencia hacia la izquierda, ocurre un adelanto. Entonces miren ustedes, precisamente el ángulo que está aquí, este ángulo, corresponde a ese adelanto. A ver, vamos a hacer entonces el experimento con los valores
que tenemos acá. Entonces yo quiero mostrar aquí un circuito en el cual ya previamente hemos hecho ese experimento. Entonces voy a proceder a mostrar en la cámara. Tengo aquí una cámara con todo lo necesario. Entonces permítanme. En este caso, lo que hice aquí fue conectar un circuito que tiene el condensador, aquí está puesto, este condensador, en serie con esta resistencia. La resistencia, esta resistencia de acá es de 330 ohmios. Este es un condensador de 10 microfaradios. La frecuencia que yo tengo en este caso viene dada por este aparato de acá. Este aparato de acá es un generador de funciones. Sí, ustedes no sé si alcanzarán a ver ahí. Este generador de funciones se puede configurar para que la salida a través de este cable tiene dos pinzas, ¿no? Una de color negro y rojo, que indican precisamente cómo debe conectarse. Entonces, si ustedes lo miran, aquí tenemos, el cable viene a través de estas dos pinzas, se puede hacer la conexión. Entonces, aquí podemos ver, ¿cierto? Básicamente, cómo logramos esto. Entonces, exactamente. Entonces, ¿la idea cuál es? Aquí yo tengo un circuito serie, vamos a verlo. Este circuito que está montado acá es el circuito que está compuesto por el condensador y la resistencia. Entonces, noten que lo que yo voy a hacer es conectar aquí la entrada del voltaje, esta entrada de voltaje, aquí va a conectar el voltaje, y aquí se va a conectar lo que es la tierra del sistema. Entonces, precisamente estos cables vienen en este color porque quiere decir para este cable que este lleva el voltaje y esta es la tierra. Por lo tanto, esto debe conectarse de esta forma. Entonces, esto se conecta así. Conectamos el terminal de entrada y lo que llamaremos la tierra. Ustedes pueden darse cuenta. Ahí está. Ahora, este aparato de acá, este es un osciloscopio. Este osciloscopio digital tiene la característica particular que permite registrar en la pantalla el comportamiento del voltaje. Es decir, hace lo que no es capaz de hacer el multímetro. El multímetro nos muestra un valor que es el valor RMS de una onda de voltaje. En este caso, este aparato es capaz de mostrar cuál es el comportamiento en el tiempo, es decir, ve el registro segundo a segundo en instantes de tiempo de cómo se comporta el voltaje. Entonces podemos ver la forma del voltaje sinusoidal. Voy a conectar entonces precisamente, voy a conectar aquí en este circuito, entonces voy a colocar acá el positivo, es decir, la entrada, y aquí con la tierra, ahí está conectada, ¿sí ven? Y veremos a ver qué se ve en pantalla. Entonces ustedes pueden ver que en pantalla se logra ver esto. Hay que ajustar unos cuantos canales para poder verlo bien. Entonces ahí está. Ahí estamos viendo en color azul la onda a la entrada, la onda que hay a la entrada del circuito, lo que equivale al voltaje de la fuente. Ahora voy a conectar con este otro canal, voy a visualizar el voltaje en la resistencia y ustedes van a ver lo que pasa ahí en la pantalla. ¿Listo? Entonces ya están conectados debidamente todo para que se pueda ver la señal. Y miren ustedes lo que tengo. En el color amarillo se puede ver el voltaje en la resistencia. Recuerden que el voltaje en la resistencia es directamente proporcional a la corriente del circuito, porque están en fase. Es decir, la fase con que se va a medir aquí, la fase que se va a medir acá, va a ser exactamente igual a lo que se ve. Desafortunadamente por cuestiones de resolución es muy difícil ver, tal vez ahí se ve un poquito. Hay unos cuadritos que se logran ver. Noten que esta es la imagen que se ve experimentalmente. Las dos ondas están desfasadas. Entonces, este osciloscopio nos permite tomar medidas respecto a la frecuencia y el voltaje que se están recibiendo. Entonces, ustedes simplemente me van a ver tomar medidas y ustedes van a ver que aquí arriba, en esta parte de la pantalla, tenemos datos para tomar. Bueno, entonces voy a cambiar el cursor, vamos a ver, a medir voltaje.
Bueno, vamos a medir voltaje, entonces en este caso ustedes ven que esta es la onda de entrada, ¿cierto? Noten que tiene de voltaje pico a pico, es decir, desde este cursor que está abajo hasta el cursor que está aquí arriba, hay un valor de 5 voltios exactamente. O sea, el voltaje pico a pico de la entrada corresponde a lo que hicimos ahí. Ahora, yo quiero es que se tomen lo siguiente. Resulta que no me va a dar exactamente porque no estoy usando una resistencia de 270, sino de 330. Si yo repito el procedimiento al cambiar el valor de R, cambia el voltaje, pero eso no tiene nada que ver porque igual, obviamente afecta el desfase. Pero en este caso, yo estoy trabajando con valores, pues, estimados, ¿no? Yo puedo calcular el valor de capacitancia a partir de los datos que me da el osciloscopio. Entonces noten ustedes que en efecto hay un desfase. Uno aquí puede manejar la fase y medirla, ¿no? Entonces en este caso nos damos cuenta precisamente voltaje pico a pico. Bueno. Muy bien, entonces ¿cómo podemos utilizar para medir el desfase? Medir el desfase es sencillo. Entonces usted simplemente mide. Nosotros medimos la diferencia. Noten una cosa, yo por comodidad puedo mover la onda de voltaje para que coincida exactamente con la posición 0. Ahí está. Aquí aparece posición 0. Entonces, de esa forma, la onda de entrada siempre va a arrancar aquí del origen de la pantalla del osciloscopio. El osciloscopio tiene unas cuadrículas que no se ven muy bien, no se ve muy buena la resolución, pero ahí está. Entonces, ustedes notarán aquí que, en este caso, la onda amarilla que representa el voltaje en la resistencia está desplazada hacia la izquierda, es decir, se adelanta. ¿Cuánto se adelanta? Pues eso lo medimos con el osciloscopio. Entonces, para sacar eso, vamos a ver. Primero que nada, vamos a calcular la frecuencia de la onda de entrada, que es la misma frecuencia de acá. Entonces vamos a medir el tiempo, vamos a medir el tiempo de un ciclo. Entonces lo puedo tomar así, por ejemplo, vamos a mover acá para que esta línea coincida exactamente con el inicio de este ciclo aquí y que termine acá. Es decir, cuando sea ¿cuál es la duración de un ciclo completo? Entonces, la duración de un ciclo completo es, noten ustedes que es aproximadamente desde donde inicia la onda hasta donde termina, tenemos un valor aproximado de 60.24 Hz. Y un periodo de tiempo, un delta de t, aquí dices la diferencia en tiempos de estos dos cursores abarcan una distancia en tiempo de 16,60 milisegundos. Ese es el periodo. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a tomar ese dato. Entonces, tomemos el dato. Entonces, vamos a continuar aquí. Entonces voy a decir aquí que el periodo va a ser aproximadamente 16,6 milisegundos, que si lo llevo a segundos sería 0.0166 segundos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ese es el periodo, es decir, la duración de un ciclo completo. Ahora, vamos a tomar algo que vamos a llamar nosotros el delta de t, es decir, la diferencia en tiempos entre la corriente y el voltaje. Volvemos nosotros entonces a la cámara. Entonces, en este caso, otra vez pantalla completa. ¿Listo? Vamos entonces a medir precisamente el desfase. Voy a acomodar aquí la pantalla para que se vea mejor. Entonces, voy a manejar los cursores. Entonces, uno de los cursores, este cursor de acá, ya está ajustado para coincidir con la referencia 0 de la onda de entrada. Voy a correr este otro cursor para que ver cuál es su corte con el eje. Aquí sería más o menos acá, podemos ver aquí. Entonces, este es el eje horizontal de referencia. Aquí viene indicado. Entonces, en este punto pasa la corriente que se adelanta al voltaje y el tiempo que medimos aquí es 1.880 milisegundos, más o menos.
Es decir, el delta de t es 1.880 milisegundos. Bueno. Perdón. Quitamos este de aquí, ya. Ahora sí, 1.88 milisegundos. Listo. Esos son los datos que sacamos de la pantalla. Bueno, se me revolvieron los dos ejercicios, no quería eso. Lo que quiero decir es esto. Cuando usted tiene un registro en un osciloscopio, entonces, ¿usted qué conoce? Entonces, nosotros vimos que aquí, teóricamente, uno lo que hace es conoce R, conoce C, conociendo la frecuencia puede determinar todos estos valores. La realidad es que esto lo podemos utilizar para determinar valores de capacitancias e inductancias. En este caso, pues estoy usando valores distintos, no conseguí una resistencia de 270 ohmios, por lo que los valores no coinciden acá con lo que se da en este punto, ¿no? O sea, no me va a dar los 44.5 porque no estoy utilizando resistencia de 270. En la realidad, muchas veces uno supone que el fabricante le dé el valor real. Aquí tenemos una forma de medir capacitancias e inductancias y determinar, por ejemplo, sus valores, ya sea en los devanados de campo de un motor, en un transformador donde sea necesario conocer ese valor, o una capacitancia para determinarla con exactitud. Entonces, eso es lo que tengo aquí. Bueno, entonces, la siguiente parte es cómo a partir de las medidas de una gráfica uno puede deducir el valor, ya sea de capacitancia o de inductancia. Entonces, veamos, por ejemplo, para lo que yo tengo acá, tengo un voltaje pico, ustedes vieron, de 2.5 voltios. Tengo una resistencia de aproximadamente 330 ohmios. Tendría que medirla con un multímetro para decir exactamente cuánto vale. Lo puedo hacer, eso no hay problema. Entonces, vi que el periodo de la onda lo medí y me dio aproximadamente 16.6 milisegundos y que la desviación en tiempo, es decir, el adelanto de tiempo de la corriente respecto al voltaje fue de 1.88 milisegundos. Esos fueron los datos que vimos en la pantalla. Miren ustedes acá, ¿cierto? Son los datos que ustedes pueden ver aquí. Observen. Bueno. Entonces, con estos datos experimentales yo ya puedo calcular, por ejemplo, cuál es el ángulo de fase, todo esto. ¿En qué me baso? Recuerden ustedes, tenemos una cosa. El voltaje en la resistencia es igual a R por el voltaje pico sobre R cuadrado más XC cuadrado, porque estamos trabajando con una capacitancia, ¿cierto? Eso es únicamente la magnitud. Con estos datos, es más, solo con estos datos yo ya puedo determinar cuál es el valor. Entonces, recuerden, BR, me faltó determinar BR, entonces voy otra vez acá, vamos entonces a ver pantalla completa, vamos a determinar el voltaje en la resistencia, entonces apaguemos este canal. Listo. Y concentrémonos en las medidas sobre el cursor. Listo. Listo. Vamos a mover entonces los cursores. Está en mala escala, esto no es así. Ya, esto tiene una... Ahora sí. Estoy moviendo la que no es. Ya, eso es otra cosa. Ahora sí. ¿Qué tenemos nosotros ahí? La medición de voltaje nos da que de pico a pico hay 3,68 voltios. Yo puedo mover entonces el cursor a la posición 0 para que me dé el voltaje pico de una vez, o dividir el voltaje pico a pico entre 2, también lo puedo hacer. Aquí más o menos. Ahí. Lo que nos arroja es aproximadamente 1.8 voltios, es decir,
el dato que tenemos aquí, valor BR, es decir, el voltaje en la resistencia, que no lo registré aquí, BR es 1.8 voltios. Listo. Tengo los datos BR, tengo el valor de la resistencia, tengo el voltaje pico, lo único que no tengo es esto, entonces de ahí tengo que despejar. Entonces, BR sé que vale 1.8 voltios. Resistencia vale 330 ohmios, la que estoy usando. El voltaje pico es 2.5, trabajo sin unidades, todo sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado, o sea, 330 al cuadrado, más X sub C, que esta es la incógnita y no la conozco. Entonces esto es una ecuación donde hay que despejar X sub C. Bueno, para ello entonces voy a hacer las operaciones dadas acá. Entonces empecemos con eso, pues. Calculadora, veamos. Sería así, sería 330 por 2.5, 330 multiplicado por 2.5, nos da 825. Entonces sabemos que esto es 1,8 igual a 825 sobre 330 al cuadrado, pues lo colocamos en otra parte, 825 para que me dé más espacio acá, sobre 330 al cuadrado. 330 elevado al cuadrado me da 108.900. 108.900 más X sub C al cuadrado. Simplemente hice fue las operaciones que se podían hacer. Esta multiplicación, elevar este número al cuadrado y tengo esto. Siguiente paso, ¿cuál sería? Esta raíz que está dividiendo pasaría a multiplicar, es decir, sería 1,8, toda la raíz pasa porque toda la raíz está dividiendo, entonces me daría 108.900 más X sub C cuadrado, todo eso es igual a 825. Este 1.8 que está multiplicando pasaría a dividir, quedando entonces como 108.900 queda dentro de la raíz, 825 dividido en este caso en 1.8. Bueno, entonces esa división me da, entonces 825 dividido entre 1.8. 458.3. Listo, entonces aquí tenemos que esto es perdón, 108.900 más X sub C al cuadrado igual a, se me olvidó el resultado, 458.3. 458.3 aproximadamente. Esta raíz se quita elevando al cuadrado así, entonces sería 108.900 más X sub C al cuadrado igual a 458.3 al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da. Listo, entonces esta cantidad elevada al cuadrado daría 210.069,4. Entonces esto da, yo lo escribo aquí antes de que se me olvide, 210.069,4. Voy a quitar los decimales porque no me son útiles acá. Esto quedaría 108.900 más X sub C cuadrado. Este que está sumando pasaría a restar, entonces quedaría X sub C cuadrado sería igual a 210.069 menos 108.900.
900. Vamos a ver cuánto nos da ese resultado. Entonces, esta cantidad le restamos menos 108.900, 108.900 nos da 101.169, 101.169. Bueno, con decimales, lo único que me falta para quitar ese cuadrado es sacarle raíz a esta cantidad, 101.169, vamos a ver cuál es la raíz de esto, y eso me va a dar en ohmios porque es una reactancia capacitiva. Listo, entonces esta cantidad, veamos cuánto nos da. Entonces, la raíz cuadrada aquí sería así, no me quiere dar raíz cuadrada. Tocará borrar todo. Entonces, raíz cuadrada, ahora sí espero que funcione. No está funcionando la raíz. Voy a ponerlo manualmente. Raíz cuadrada de el resultado que nos dio al final, que es este de acá. Vamos a ver si me lo admite. Ahí está. Es igual a 318,07. (318,07 ohmios). Tenemos entonces el valor de la reactancia capacitiva. Para hallar la capacitancia, recordemos que X sub C es igual a 1 sobre omega C. Despejando entonces, pasando C a multiplicar y XC a dividir, quedaría que C es igual a 1 sobre omega por XC por reactancia capacitiva. Es decir, la capacitancia sería igual a 1 sobre omega, que es 377 radianes por segundo, por la reactancia, que es 318,07 ohmios, y esto me va a dar en faradios. Veamos a ver cuánto da esto, cuánto nos da la capacitancia. Bueno, ok. Entonces, 1 dividido, entonces 1 dividido entre 377, que es la frecuencia angular, se multiplica por la capacitancia, que aquí ya nos dio, ay Dios, por la capacitancia, que es esta. Listo, cerramos paréntesis, por la reactancia capacitiva, perdón. Y nos da 0.00. Esto desafortunadamente no tiene notación científica, es decir, no se puede configurar, pero yo puedo decirles que hasta acá son milis, que hasta acá son micros. 8.339, o sea, aproximadamente 8,34 microfaradios, si llevo esto a notación científica. Notación de ingeniería me daría 8,339. Entonces veamos, 8,339, puedo aproximarlo a 34 microfaradios. Es decir, ese es el valor real de la capacitancia, medida a partir de las diferencias entonces. También se puede medir por ángulo, ¿no? Pero básicamente de eso se trata. Bueno, vamos entonces a hacer otro ejercicio para entender esto, ¿no? Voy a montar entonces el circuito con otra resistencia diferente. Bueno, la situación es esta. Ahora tenemos un sistema, un circuito RC compuesto por un condensador. Supongamos que no sabemos su valor real. Tenemos una resistencia que con el multímetro marcó 616 ohmios. Es decir, el valor de la resistencia es 616 ohmios, su valor exacto. Los colores, sin embargo, son azul, rojo, café, que son los colores. Azul, rojo, café. Azul, rojo, café dirían 620 ohmios, ¿verdad? Pero nos dio con el multímetro 616. Está cerca del valor real, lo cual en realidad es una verdadera hazaña. Entonces ahora vamos a mirar la pantalla.
Entonces, al mirar la pantalla, listo, ahí estamos mirando la pantalla, tratando de enfocarla lo mejor posible. Bueno, ahí tenemos los datos que nos da, es decir, ese circuito está compuesto, básicamente es un circuito serie como el que ya hemos visto antes. Entonces, en este caso vamos a iniciar un nuevo archivo. Bueno, sabemos nosotros los siguientes datos. Entonces, tenemos la frecuencia, es algo que tenemos que medir. Tenemos por ahora que la resistencia que está en serie vale 616 ohmios. Eso es todo lo que conozco. Bueno, de lo que está en pantalla puedo sacar la frecuencia, es decir, a qué frecuencia está operando, hallar el valor omega posteriormente, hallar el voltaje de entrada, es decir, voltaje pico de entrada, el voltaje en la resistencia, y vemos que con eso es suficiente para determinar los valores. Veamos entonces cada cosa. Bueno, empecemos pues. Bueno, entonces aquí vamos a aumentar toda la pantalla. Vamos a tratar de sacar la mejor manera posible aquí los datos. Me pasé. Vamos también a incrementar entonces. Ya se pasa. Ahí está, más o menos quedan los dos casi que equivalentes. Ahí estamos viendo. Bueno, entonces primero que nada vamos a determinar la frecuencia a la cual está operando. Bueno, entonces para la frecuencia a la cual está operando basta con que se tenga simplemente una de las ondas. Entonces, por ejemplo, esta que es la onda de entrada. Esta representa la onda de entrada. Voy a medir entonces cuál es la fase. Perdón, cuál es el... En este caso cambiamos a medidas de tiempo. Vamos a ver entonces el inicio de la onda. Por ejemplo, ahí está. Vamos a correr esta. Listo, entonces ahí ya casi está. Vamos a medirlo hasta el final aquí. Lo que hago es mover los controles. Después veremos cómo funciona y cómo se maneja un osciloscopio. Ahí más o menos estamos hallando el punto donde se completa un ciclo. En el otro, entonces vamos a volverlo aquí. Más o menos ahí. Por ahí más o menos. A ver, en este caso nos da una frecuencia de 9,700, aproximadamente de 9,77 Hz. Si ustedes miran aquí, la lectura es 9,766, o sea, 9 Hz, 9.77 Hz, ese es el valor aproximado. Listo. Entonces aquí podemos hallar que la frecuencia es 9,77 Hz. ¿Cómo hallamos omega? Multiplicando este valor por 2pi. Eso es simplemente manejo de calculadora. Entonces, en este caso, sería 9,77 multiplicado por 2 por el valor pi. No sé cómo invoca pi acá. A ver, el valor pi es 3,1416. Aquí no hay cómo invocarlo directamente. No. Me temo que no. A ver. 9,77 por falta del valor pi. A ver, por aquí no hay el valor pi de alguna manera. No. Entonces va a tocar dar su aproximado, que es 3,1416. Tocó. 3,1416. Es una aproximación, no es la mejor, pero pues es todo lo que tengo, ya que aquí no me invoque el valor directamente. Entonces, eso nos da 61.386. Podemos aproximarlo a 61.4. 61.4 radianes por segundo. Entonces, 61.4 radianes sobre segundo. Listo. Voltaje pico, también lo voy a tomar directamente de la pantalla. Ahí está. Voltaje pico de la entrada, ¿no? Entonces aquí podemos utilizar el cursor. Este cursor nos va a permitir trabajar
Ahí está. Vamos a mover entonces desde el nivel 0, voy a medir de una vez el valor pico. Ahí por ahí, aproximadamente por ahí más o menos tiene un voltaje de 2,72. Este es un voltaje pico de 2,72. Voltaje pico de 2,72. Voltaje pico 2,72 voltios. Bueno, vamos ahora a hacer la medida del voltaje en la resistencia. Bueno, vamos a ver, mientras configuro el osciloscopio. Vamos a ver entonces cuál es la onda en el osciloscopio. Veamos. Este es el voltaje en la resistencia. Vamos a medir entonces su amplitud. Entonces, al medir su amplitud, ...880 milivoltios, o sea, 0,88 voltios aproximadamente. 0,88 voltios aproximadamente. 0,88 voltios aproximadamente. Listo. Y se supone con estos datos, a partir de la ecuación que vimos, que dice que la magnitud de voltaje en la resistencia es igual a la resistencia vamos a ver, es igual a la resistencia multiplicado por el voltaje pico sobre la magnitud dada por, esto sería igual a R cuadrado más X sub C al cuadrado. Sería hacer el mismo procedimiento que hicimos ahorita para allá, ¿no? Entonces BR ya sabemos que nos dio, en este caso, 0,88, que la resistencia es 616, que el voltaje pico medido fue 2,72, que esto es raíz de R al cuadrado es 616 al cuadrado más X sub C, que es una incógnita, no se sabe cuánto da. Hacemos las operaciones y repetimos el mismo proceso que hicimos antes, esto no tiene ninguna diferencia. Entonces voy a proceder a hacer la operación. Bueno, vamos a ver. Entonces, 616 multiplicado por 2,72 nos da 1675.52. Entonces, me equivoqué, 675,52. Sobre, entonces aquí escribimos raíz cuadrada de 616 al cuadrado, vamos a ver cuánto nos da. 616 al cuadrado nos da 379.456. Bueno, entonces ya ustedes pueden ir verificando, yo lo voy a utilizar en otra parte de la calculadora para no estorbar aquí con la vista. Entonces 379.456 más X sub C al cuadrado. Ese es el valor. Bueno, el siguiente paso es cambiar, ¿no? Intercambiar estos dos, de tal manera que la raíz quede de esta forma. Entonces que a raíz de 379.456 más X sub C cuadrado es igual a 100.675,52 dividido entre 0,88. De una vez miremos cuánto nos da este resultado. Entonces, como les dije, ya no voy a mostrarles cuánto da la calculadora, lo voy a hacer simplemente. Ustedes, en la de ustedes, compruébenlo. 1675,52 dividido entre 0,88.
4,88. Eso nos da 1904. Bueno, 1904. Bueno, listo. Si elevo al cuadrado ambos lados, entonces me daría 379.456 más x sub c cuadrado sería igual a 1904 al cuadrado. Voy a hacerlo de una vez. Entonces voy a hacerlo de una vez. Entonces aquí será al cuadrado. Es 362.000. Entonces, perdón, está mal escrito. Es 3.625.216. 3.625.216. Eso sí, ya me estaba asustando. Bueno, pasa entonces este señor a restar 3.625.216 menos 379.456. Entonces acá hacemos la operación y x sub c cuadrado nos queda igual a, esa resta daría, entonces la resta nos da, a esto le restamos, entonces 3.625.216 menos 379.456. Si cometí un error en alguna parte, bueno, por favor disculpen, ustedes hacen la corrección y en los comentarios pues coinciden, o cuando nos veamos en clase me hacen caer en cuenta del error que se cometió, si ese es el caso. Nos da entonces 3.245.760. 3.245.760. Le sacamos raíz. Entonces, raíz de esta cantidad, raíz de 3 millones, entonces aquí vamos. Nos da 1801. 1801,6 aproximadamente ohmios. Listo. Esa es la reactancia capacitiva. La capacitancia es 1 sobre omega x sub c. O sea, este valor simplemente reemplazamos. Aquí lo que hacemos es decir 1801,6 dividido entre la frecuencia, dijimos que era, aquí es donde se necesita el valor que habíamos definido, 61,4 radianes por segundo. Entonces 61,4 radianes por segundo multiplicado por hice un error aquí, qué error estúpido, perdón, es 1 sobre, ahora sí, 1 sobre 61,4, verifico, si es que me estoy equivocando, 61,4, sí, por x sub c, que fue 1801,6, y miramos a ver cuánto nos da. Capacitancia es igual, permítame, hago la operación y de una vez la expreso en notación de ingeniería. Bueno, entonces acá 1 dividido entre la multiplicación de 61,4 multiplicado por 1801,6, eso me da 0,0000, vamos a ver entonces esto cuánto equivale, hasta aquí son miles, hasta son micro, 9,04 micros, entonces 9,04 microfaradios. Esa fue la capacitancia que medimos, ¿no? Y dense cuenta de una cosa. Si nosotros vemos el esquema del sistema, pues, ¿no?, nos daremos cuenta que el voltaje en el condensador, perdón, el voltaje, o mejor dicho, la corriente se adelanta con respecto al voltaje. Miremos entonces una vez más, a ver, subamos escalitas y escalas. Listo, entonces miremos. Perdón, estoy equivocándome en la que es. Eso. Voy a mostrar entonces cursor.
Listo. Entonces simplemente quiero que miremos acá, en la imagen, a ver. Listo. Observen ustedes que, en este caso, la señal de color azul que se ve en la pantalla, es el voltaje de entrada, el amarillo es el voltaje en la resistencia, y el voltaje en la resistencia y la corriente del circuito están en fase, por lo tanto podemos decir que la onda de color amarillo expresa la fase de la corriente. Por lo tanto, la corriente se adelanta con respecto al voltaje, porque miren ustedes que hay un corrimiento de esa onda hacia la izquierda, se adelanta, ¿no? Entonces, con ese adelanto, nosotros podemos decir que el factor de potencia de este circuito está en adelanto. Y que la diferencia de voltajes, entonces simplemente nos da, obviamente que esa diferencia de voltajes la podemos calcular a partir de del corrimiento que hay, que ese se puede medir. Bueno, hemos determinado aquí la capacitancia, en este caso, a partir de allá la reactancia la podemos hacer. Para mañana sábado vamos entonces a hacerlo con la inductancia, vamos a tomar una inductancia de las que hay en el laboratorio, que puede ser cualquier bobina, ¿no? Cogemos cualquier bobina y hacemos el mismo procedimiento con el osciloscopio y vamos a determinar entonces cuál es la reactancia inductiva. Ese va a ser el ejercicio. Bueno, nos estamos viendo entonces hasta una próxima oportunidad. Agradezco su atención. Hasta mañana entonces.